Que el Señor les bendiga. Qué bendición poder estar con ustedes. Solo antes de empezar, eh, me gustaría poder un poco resumir lo que hicimos esta semana, de manera que usted se pueda animar. Esta semana estuvimos un curso eh, con un invitado especial, el Pastor Basile, del Ministerio Precepto Internacional. Así que si usted no pudo estar el martes a jueves, se ha perdido una gran bendición, porque no solamente era un curso, sino era una manera de cómo el Señor nos enseñaba a cómo estudiar la Biblia. No era simplemente una historia. Ya lamento que no lo podamos ver así. Muy bien, vamos a volver a leer el pasaje para esta mañana. Les quiero recordar que estamos predicando sobre Primera de Corintios. Y estamos ahora ya en el capítulo 8. Vamos a leer los versículos que son pertinentes para esta mañana. Eh, yo le voy a leer en la TLA, pero el desarrollo del sermón lo haré en la RB60, ¿vale? Así que no se asuste al principio si le suena un poco distinto. Pero a lo largo que vamos viendo el sermón, vamos entrando en la Reina Valera del 60. Dice 1 Corintios 8, versículos 7 al 9. No todos saben estas cosas. Antes de creer en Cristo, algunos de ustedes adoraban ídolos y todos creen que esos ídolos tienen vida. Por eso, cuando comen alimentos que fueron ofrecidos a los ídolos, les remuerde la conciencia y se sienten culpables. Pero nuestra relación con Dios no va a ser mejor o peor por causa de los alimentos que comamos. Sin embargo, aunque tengamos derecho a comer de todo, debemos tener cuidado de no causarle problemas a los miembros de la iglesia que todavía no están debidamente instruidos. Señor, gracias te damos por tu palabra revelada. Ayúdanos a poder todos a comprender las verdades, las lecciones que nos tienes preparado para hoy, que no la veamos como que es para el hermano, sino en primer lugar para mí. Que tu Espíritu Santo, que se mueve en medio de nosotros y que mora en nosotros, nos haga entender la realidad del texto, para que no solamente podamos ser oidores, sino también hacedores de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a alinearnos a tu consejo, a tu voluntad, que podamos hoy sentir tu presencia, no de manera como a veces la sentimos de manera emocional, sino que la podamos sentir a través de tu Espíritu que llega hasta lo más profundo de nuestro ser. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, la vida cristiana no se desarrolla en vacío. Usted sabía eso, ¿no? La vida cristiana se desarrolla en comunidad. Si usted es creyente, debe entender esto. La fe, aunque es profundamente personal, nunca, de ninguna manera, es individual. En cada congregación en el mundo de creyentes conviven creyentes diferentes trasfondos, niveles, doctrinas, experiencias. Algunos experimentan heridas, algunos vienen heridos de otros lugares, personas que son distintas en temperamentos y personas, que es muy importante resaltar esto, que llevan un ritmo de crecimiento diferente al nuestro. Esta diversidad dentro de la iglesia, del cuerpo de Cristo, no es un obstáculo en el plan de Dios. Al contrario, forma parte del diseño provisional que la iglesia de Jesucristo tiene a Jesucristo como cabeza, ¿no? Sin embargo, esta diversidad que existe dentro de la comunidad de creyentes muchas veces puede causar tensiones. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando un creyente fuerte convive con un creyente débil? Eso es la cuestión del pasaje que vamos hoy a profundizar. ¿Qué pasa cuando un cristiano, bíblicamente, teológicamente maduro, comparte la mesa, la vida y la adoración con un hermano que aún arrastra temores e influencias del pasado? ¿Cómo debe actuar un creyente libre cuando sus acciones pueden afectar la sensibilidad de otros hijos de Dios? Este era el dilema que tenía la iglesia de Corintio. Es un dilema que también es pertinente para la iglesia de hoy. Este dilema lo enfrentó Pablo, lo enfrentó con la iglesia en Corintio, porque no se trataba de un problema meramente superficial. Se trataba de un problema sumamente complejo que llevaba muchas veces a una discusión trivial. Para algunos, por ejemplo, en este pasaje,
La carne que había sido sacrificada a los ídolos era un asunto indiferente para los creyentes maduros, pero los que no eran creyentes maduros, que arrastraban cosas del pasado, era una piedra de tropiezo. Por eso algunos se abstenían a comer carne. Lo que para unos, en este contexto del pasaje, era libertad, para otros era tropiezo. Lo que para uno era conocimiento correcto, para otros era contaminación de la conciencia. Y es en ese contexto que el apóstol Pablo enseña un principio eterno, hermanos. Esta es la premisa del sermón. La libertad cristiana debe estar gobernada por el amor sacrificial. Lo que es correcto para mí puede ser dañino para usted. Lo que es lícito para mi conciencia puede ser letal para la suya. Lo que fortalece a uno puede destruir al otro. El tema central, hermanos, en este pasaje no es la carne, ni los ídolos, ni la comida. El tema es la conciencia y más aún la responsabilidad del creyente hacia el creyente débil, ¿no? En este pasaje de 1 Corintios capítulo 8, en la sección de los versículos que hemos leído, del 7 al 9, Pablo construye una de las doctrinas más sensibles, humanas y profundamente pastorales del Nuevo Testamento, la doctrina de la conciencia y el uso adecuado de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. En este sermón lo que queremos es profundizar la enseñanza de Pablo a la iglesia de Corintio para que podamos nosotros mismos sacar una conclusión de cómo debemos nosotros actuar cuando nos enfrentamos en este contexto. Estamos rodeados con creyentes débiles o si nosotros somos débiles y estamos compartiendo vida con creyentes no débiles. Hermanos, la premisa también es que usted debe entender que no todos en la iglesia local, en el cuerpo de Cristo, llevan el mismo nivel de conocimiento. Por lo tanto, las exigencias no deben ser igual para todas. Muchas veces decimos, pastor, es que no entiendo por qué el hermano no lo entiende, no lo comprende. La sencilla respuesta, hermano, es que tú ya estás en un nivel de madurez y el otro está aún empezando. Y aquí, hermanos, los que toman nota para el primer encabezado del sermón es la realidad de la iglesia. No todos tienen el mismo conocimiento, ¿vale? La realidad de la iglesia, no todos tienen el mismo conocimiento. Esto se lo puede ver en la primera parte del versículo 7. Abra su Biblia, hermano, no me mire solamente a mí. Pablo inicia el versículo con una frase que debería ser grabada en todas las paredes de cada iglesia. No solamente en las paredes de cada iglesia, en la mente de cada líder y el corazón de cada creyente maduro. Dice la expresión, pero no en todos hay este conocimiento. Hermanos, Pablo está describiendo la realidad de los creyentes dentro de la iglesia local. No todos en la iglesia local, como decía antes, tienen el mismo nivel de conocimiento acerca de Dios. De hecho, es lo que estuvimos estudiando esta semana con la historia de Oseas, con la historia de Josías. ¿Recuerda? ¿Le suena? El apóstol Pablo no está criticando, está describiendo una realidad espiritual. No está diciendo, bueno, es que por la falta de conocimiento, no, hay una realidad espiritual que debemos entender todos en el contexto de iglesia, es que no todos poseen el mismo conocimiento. La iglesia, hermano, no es un ejército con clones espirituales, es decir, que yo tengo un clon, no. La iglesia no es un lugar donde todos piensan igual, no. La iglesia no es un lugar donde todos sienten igual, no. La iglesia no es un lugar donde todos entienden este mensaje que estás escuchando de la misma manera. No, la iglesia, hermano, es un cuerpo, el cuerpo de Cristo viviente, donde todos los miembros crecen a diferentes ritmos y donde las diferencias son parte del diseño para ejercitar el amor. Hermanos, si tú has pensado que no te vas a juntar por un hermano porque el hermano es débil en la fe o porque te va a hacer pecar, lo ayudas mal, porque parte de tu relación dentro del cuerpo de Cristo es que debes relacionarte con otros creyentes, sean como sean que sean personas que lleven diferentes ritmos, sean personas que no hayan entendido algunas verdades de Dios. Nuestro deber no es excluirnos de ellos, no es separarnos de ellos, es más bien acercarnos. ¿Por qué? Si usted lee el principio de este capítulo, ¿cuál es la premisa? En el versículo 1, haciendo un poco en contexto, ¿cuál es la premisa? Que el conocimiento sin amor de nada sirve. El conocimiento sin amor, el versículo 1 del mismo capítulo dice el conocimiento, el apóstol Pablo dice,
que el conocimiento sin amor de nada sirve. Por lo tanto, hermanos, la realidad dentro del cuerpo de Cristo es que todos estamos en Cristo Jesús por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, por Jesucristo, por su muerte, por su resurrección, por su plan eterno que fue dado a nosotros y que nosotros respondimos para arrepentimiento y salvación. En ese contexto es que todos no tenemos el mismo conocimiento. Esto no estoy diciendo, hermanos, que como no todos tenemos el mismo conocimiento, vamos a sufrir una negligencia espiritual. Es decir, que como el hermano va más, pues bueno, algún día lo alcanzaré y ya Dios hará, como algunos piensan, dice, Dios hará en mí la obra. No, Dios va a hacer la obra cuando tú abres tu Biblia, cuando tú dispones de tu corazón. Hermanos, aquí la palabra que Pablo utiliza, conocimiento, significa no una información superficial, sino una comprensión profunda que lleva a una idea general, es decir, a un discernimiento espiritual. Aquí la palabra conocimiento es decir, no todos tienen el discernimiento espiritual para saber en cada situación, en una mesa, en una reunión, de cómo actuar. Por lo tanto, esto nos lleva que el conocimiento en el contexto de la iglesia en Corinto incluía entender que los ídolos no tienen existencia real. Para los débiles, eso era un problema, pero para los fuertes, es decir, los maduros, ellos sabían que los dioses no tenían poder, que no tenían fuerza, que no se movían por sí solos, que eran simplemente objetos. Para los creyentes, en este contexto, el conocimiento era que la salvación no dependía de rituales externos, espirituales. La salvación se daba a través de Jesucristo. Era realmente el conocimiento que tenían muchos de allí, los que eran maduros, de que ellos reconocían que era Jesús el mediador, el Salvador, y que el Padre era el único y Dios soberano, y muchas otras cosas más. Hermanos, ese conocimiento que tenían era correcto, era bíblico, era sólido. Los creyentes fuertes estaban doctrinalmente bien educados, bien formados, pero el problema era para los creyentes débiles, ¿no? Porque ellos estaban intentando abstenerse de ciertas cosas. ¿Por qué? Recordemos el contexto donde estaba la iglesia plantada. La iglesia estaba plantada en Grecia. Era una nación donde tenían muchos dioses. Ellos tenían un concepto de que la comida que se empleaba para los dioses no se podía tocar ni comer. Ese era el problema, hermanos, el problema que tenían los creyentes débiles. Pero aquí, hermanos, está el problema también para los que eran fuertes. Aquí podemos ver una falta de empatía, un amor no práctico, hermano. Por eso Pablo comienza en la primera versículo, como os le digo, el conocimiento sin amor nada sirve. Hermanos, dentro de la iglesia de Corintio había una diversidad de creyentes. Habían creyentes nuevos, habían creyentes antiguos, habían creyentes heridos, habían creyentes fuertes, habían creyentes frágiles, habían creyentes, sábelo todos, conocedores, habían creyentes inseguros, habían creyentes con un pasado religioso, con lo que acabo de decir, y habían creyentes con un pasado pagano, ¿no? Y esto no es el problema, hermanos. La cuestión aquí no es el problema el pasado de las personas, de los creyentes de la iglesia en Corintio, sino el problema era que no se estaba empleando correctamente el amor que venía de Cristo Jesús. La iglesia, hermanos, es el único lugar donde la madurez espiritual se mide por la capacidad de incluir, no de excluir, de comprender, no de imponer, de acompañar y no de presionar. El apóstol Pablo en ninguna manera en este pasaje está presionando, simplemente está haciendo un llamado de atención para aquellos que eran débiles, haciéndole ver que el problema no era los ídolos, el problema no era la comida, el problema no era su pasado. Para los fuertes, le estaba diciendo, mira, usted tiene mucho conocimiento, pero tienen poca empatía. Doctrinalmente tienen la mente bien amoblada en el conocimiento de Dios, pero eso es muy peligroso. Y aquí, hermanos, hay un peligro que podemos aprender de este versículo, el versículo 7. El peligro de suponer que todos avanzan a igual. Hermanos, déjame decirte que no todos en la iglesia
avanzan al mismo ritmo. No somos clones, no nos reproducimos. Por lo tanto, hermanos, mis expectativas deben de bajar. Y es el amor sacrificial, el amor por el hermano, que me lleva a tener paciencia por los demás. Uno de los errores más comunes de los creyentes fuertes, por ejemplo, es asumir que si yo entiendo algo, todos lo van a entender. Que si para algo para mí es pecado algo, para el otro tampoco es pecado, para el otro tampoco es pecado. Más o menos, ¿no? Esa es la idea. Si yo superé un temor, el creyente que es fuerte dice, yo no entiendo por qué este hermano no lo ha superado. Si yo veo un acto como neutro, el otro también podría verlo así, hermanos. No es la idea. Pablo está destruyendo esa suposición con una frase contundente, ¿no? En el mismo texto. No en todos hay este conocimiento. Hermanos, la madurez espiritual no se clona. La madurez espiritual no es una copia. La madurez espiritual no se impone. La madurez espiritual no se produce por presión. La madurez espiritual crece en el tiempo por la palabra de Dios y por la obra del Espíritu Santo y por el amor que empleamos los unos con los otros. Amén. Por lo tanto, hermanos, aquí nos lleva a otro punto del sermón. Es que la madurez no se mide por lo que uno sabe, sino por cómo uno ama a la persona. La madurez espiritual no se mide por lo que uno sabe, sino por la forma que yo amo al prójimo. Porque podemos tener mucho conocimiento de Dios y podemos asumir que ese conocimiento significa madurez, hermanos, de ninguna manera. Eso es como un letrado en leyes o como una persona que hace un máster, un doctorado, una carrera, que tiene mucho conocimiento. Eso no significa que puede tener amor. En este caso, en el plano cristiano, en la vida cristiana, con la vida en Cristo, la madurez no se mide por lo que uno sabe. No eres maduro por lo que tú sabes, sino por cuanto tú empleas y ejerces el amor que Dios te da a través de ese conocimiento en relación al prójimo. Pablo nunca usa el conocimiento de ninguna manera en su ministerio, usó el conocimiento como una herramienta para medir la grandeza espiritual. De hecho, en el versículo 1 dijo, como dije antes, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. La iglesia ha sido destruida, hermana, por la falta de conocimiento. ¿Por qué, hermanos? Porque dentro de nosotros mismos hay orgullo. Aquel que es maduro, se cree maduro, es orgulloso por lo que sabe. El hermano que es orgulloso y tiene conocimiento emplea una dureza fuerte con el hermano. El hermano que se cree maduro es indiferente a la realidad del sufrimiento del verdad. Dice, no, es que yo estoy en Cristo y él debe responder. No, hermano, no es así. Eso no es lo que dice el texto. Aquel que es maduro muchas veces emplea la frialdad, se cree superior a los demás. Aquel que es maduro muchas veces impone cosas en vez de tratar los asuntos con amor, hermanos. Si usted no quiere cambiar y yo le doy un consejo, no va a cambiar. Lo que debo yo es darle la palabra, el consejo y amarle, nada más. Dios, a través de su Espíritu Santo, va a hacer la obra, pero muchas veces, hermanos, esto nos va a llevar al legalismo, porque es allí cuando los creyentes maduros, por su conocimiento, su estándar alto de conocer a Dios, pueden llegar a ser personas muy legalistas, hermanos. Y como decía el pastor Sugel Michelén, el enemigo, uno de los enemigos más grandes de la iglesia, no está fuera de la iglesia. El enemigo más grande está dentro de la iglesia, porque los ataques que desestabilizan a las iglesias no vienen de afuera, porque Cristo es el rey de la iglesia, es cabeza de la iglesia, Él va a proteger a su iglesia. Por eso no han cerrado las iglesias, porque es de Cristo. Y por más que el gobierno o el sistema tengan oposición, nunca la iglesia va a desfallecer. Pero sí, la iglesia se divide, la iglesia desfallece cuando dentro de la iglesia hay oposición y división. Y es cierto, hermano, es que debemos de llegar a este punto. Es que no todos dentro del cuerpo de Cristo tenemos el mismo conocimiento. Para los que son maduros, esto no debe llevarnos al orgullo de creernos superiores. Más bien, debemos de llevar a ser personas amorosas. Y Pablo explica por qué. Dice el texto, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos. Es decir, la causa de la debilidad en este pasaje no es la terquedad, no es la ignorancia voluntaria,
no es la falta de la voluntad, es la historia, la memoria, es decir, la formación de la conciencia. Hermanos, aquí nos lleva a otro punto, a la influencia que tiene nuestro pasado. En el versículo 7, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos. Esta frase, hermanos, es para Pablo una expresión muy importante dentro de su ministerio pastoral. Aquí Pablo revela la anatomía de la conciencia. Aquí Pablo describe cómo el pasado modela la percepción moral del presente. Aquí entiende que en la iglesia no todos parten desde el mismo lugar, del misma meta, de la misma salida. Es decir, dice el texto, habituado hasta aquí a los ídolos. Pablo está revelando algo está revelando algo que muchos creyentes fuertes no entendían. ¿Qué era eso? Los hermanos débiles no eran débiles por terquedad, sino por historia. Y aquí, hermanos, usted me va a entender lo que quiero decir. Todos venimos a Cristo en diferentes contextos. Algunos vienen en diferentes situaciones, algunos peores, pero es la realidad, hermanos, que nuestra vida pasada, muchas veces estando en Cristo, nos quiere absorber. Y hay temores que nosotros teníamos en el pasado, que esos temores muchas veces resucitan en nuestra vida, ¿no? Resucitan en nuestra vida. Entonces no puedo yo decir, mira, es que si yo soy fuerte en el alcohol, pero no puedo entender es que el hermano pueda ser tentado o pueda tener una recaída, hermanos. Debemos entender que todos venimos de diferentes contextos, diferentes situaciones. Algunos vienen en situaciones muy dolorosas, algunos vienen en situaciones muy difíciles. Por lo tanto, hermanos, no debemos, eh, no debemos pedir al hermano que pueda reaccionar o actuar de la misma forma que yo actúo. Hermanos, aquí, hermanos, debemos llegar a la conclusión es que la conciencia es formada por la repartición del pasado, ¿no? La conciencia no nace madura. La conciencia no nace limpia. La conciencia no nace calibrada. La conciencia no nace informada. La conciencia es una facultad moral que en el tiempo, a través de la palabra de Dios y la acción del Espíritu Santo, se educa, se forma, se programa, sensibiliza. Es algún proceso que el Señor emplea en todos los creyentes, en diferentes contextos. Muchos creyentes llegan a Cristo después de tener ciertas prácticas religiosas. Por ejemplo, si tú en el pasado eras católico practicante, muchas veces te va a costar un poco. Es como el contexto de la iglesia del Nuevo Testamento, que dentro de la iglesia habían judaizantes, es decir, que los judaizantes eran judíos que se habían convertido al evangelio de Cristo. Y ellos tenían el evangelio, pero también estaban intentando mezclarlos con la ley. Eso es ser judaizante, es decir, mira, el evangelio no es suficiente, necesito la ley. Claro que la ley nos hace ver nos hace ver la realidad como nosotros estamos ante Dios, pero no es a través de la ley que nosotros somos salvos, a través del evangelio. Muchos creyentes llegan habituados con problemas, trastornos, situaciones que muchas veces implican muchos años. Aquí en el texto habituado la idea de muchos años, no días, muchos años que vivieron en contextos diferentes. Por ejemplo, en el contexto de la iglesia, estaba hablando a personas que habían vivido casi toda su vida adorando a ídolos. Por eso, cuando estaban frente a la mesa y había comida sacrificada a los ídolos, para ellos era un problema de conciencia, porque ellos tenían en su enseñanza de toda la vida que la comida de los ídolos no la podían tocar. Ese era el problema. Para los que eran débiles era el problema, pero para los que eran fuertes, eso no era un problema porque ellos sabían que esos ídolos no tenían valor porque el único Dios verdadero era el Dios de Israel. Por lo tanto, hermanos, dentro del cuerpo de Cristo hay creyentes inclusive que vienen con supersticiones incrustadas en su memoria, que eso no va a curarse de la noche a la mañana. Requiere un proceso. No es como una persona que tiene adicción. Es lo mismo. Probablemente va a haber un cambio radical, pero si no vigila, no cuida o se expone a su pasado, va a recaer, es lo más seguro. Yo he conocido hermanos, personas que han dicho en su pasado que han tenido problemas con el alcohol y han estado 7, 8 años vigilando y un día se descuiden y ¡pum! ¿Por qué? Porque hermanos, todos arrastramos problemas, situaciones del pasado. Y eso nos lleva, hermanos, a entender que si todos venimos
a Cristo en diferentes situaciones, ahí es donde debemos entender que no todos tienen el mismo conocimiento de Dios, no todos llevan la misma fuerza de transformación al mismo nivel que yo tengo. Por lo tanto, es allí donde realmente el conocimiento debe de ser ejercitado, ¿no? En el contexto del amor. Por eso Pablo dice, versículo 1, si tengo conocimiento y no tengo amor, nanay, de nada me sirve, hermano. No, lo más importante no es aquí lo cuánto tú sabes de Dios. Lo más importante es que lo mucho o poco que sabes de Dios lo puedes emplear en amor para restaurar a tu hermano, para acompañar. Hermanos, por eso comencé diciendo que la vida en Cristo, aunque es fe personal, es vivida en comunidad. Yo no puedo decir que soy creyente y me tengo que estar aislando de la demás parte del cuerpo, aunque sepa que esa persona es imperfecta. Oh, a lo mejor pensemos así, pero si Dios nos ve a nosotros, también nos va a ver con otra mirada. Nosotros también tenemos defectos, tenemos imperfecciones que deben ser limados todos los días por la palabra de Dios, por la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Hermanos, aquí llegamos a una conclusión. Venimos a Cristo, Cristo enciende la luz, nos arrepentimos, pero allí comienza el proceso de Cristo a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, de comenzar a ordenar mi vida poco a poco. Por lo tanto, yo no debo exigirle lo mismo que puedo exigirme a mí mismo, otro hermano que lleva años en el Evangelio, que da características de ser creyente maduro. No puedo decirle a un nuevo convertido, mira, pues no peques, no hagas esto, no, hermanos. Debemos de ser pacientes, en amor, estas cosas deben ser tratadas. Hermanos, porque aquí el problema es la conciencia débil, porque el que es débil se siente inferior. Eso es algo muy importante que entendamos, ¿no? Muchos cristianos fuertes piensan que los débiles son menos espirituales. Pablo jamás dice eso. Pablo no los reprende, Pablo los corrige, no los obliga a cambiar. Pablo no les dice que maduren rápido, es decir, hermanos débiles, ustedes tienen que madurar rápido, venga, 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 davai, davai. No les dice eso. Pablo no llama a esto como pecado, Pablo lo llama como una debilidad. Hermanos, esto debemos tener claro. Una cosa es pecado y otra cosa es debilidad. Estos hermanos tenían un problema de debilidad en su conciencia, porque en su contexto, de dónde habían salido, donde Cristo lo había alcanzado a través del Evangelio, ellos tenían un bagaje espiritual en su mente de dioses. Por lo tanto, para ellos era incompatible, no lo podían entender que una persona estaría se siente a una mesa comiendo la comida que había sido ofrecido a dioses, a los ídolos, porque para ellos era algo que no lo entendían. ¿Por qué? Porque ellos tenían un contexto, una historia, una conciencia en su pasado. Hermano, Pablo no está viendo esto como un pecado, lo está viendo como una debilidad. La debilidad muchas veces, hermano, no es inmoralidad. La debilidad muchas veces no es rebeldía. La debilidad muchas veces no es desobediencia. Es ignorancia. Es problema de la libertad cristiana que la ejercemos basado en el trasfondo de nuestra conciencia, porque todos hemos venido de diferentes contextos. Por eso Cristo nos llama a arropar a aquellos hermanos que vienen de esos contextos, aquellos que vienen de contextos vulnerables, que han sufrido. Yo pongo este ejemplo, pero puede ser muchas cosas. Yo cuando era adolescente, conocí al Señor a través de mi tía que vive aquí ahora en Galicia. Y ella nos invitó una vez a, una iglesia evangélica. Yo tenía unos 6, 7 años. No quiero contar algo de la familia, porque luego mi madre se enfada, pero pasamos una situación muy complicada a nivel espiritual, que si no hubiera pasado yo esa situación, no hubiera creído en los demonios. Algo muy, muy, muy difícil. Llegamos a una iglesia a través de mi tía, que ya congregaba allí, era miembro de una iglesia, y a los 12 años yo tomé mi decisión por el Señor cuando estaba en una escuela vacacional. ¿Por qué les digo esto, hermanos? ¿Por qué? Porque todos nosotros venimos de diferentes contextos. Muchos vienen de contextos de idolatría, muchos vienen de contexto de ocultismo, muchos vienen de contexto de fiestas, de drogas, pero en Cristo Jesús el Señor nos hace una nueva creación, pero nosotros debemos de poder poco a poco siendo transformados. El apóstol Pablo, dentro de su teología,
lo que él enseña es que nosotros debemos ser transformados de gloria en gloria. Que nuestra mente, que muchas veces se confunde en el texto bíblico si es mente o corazón, nuestra mente debe ser renovada todos los días. ¿Para qué dicen Romanos? Para que podamos comprobar la voluntad de Dios. ¿La voluntad de Dios qué es? Agradable, perfecta, ¿no? Ese es el propósito del Señor con el creyente, hermanos. Por lo tanto, llegamos a otro punto. No basta la doctrina, hace falta más empatía espiritual. Ahí que, hermanos, como decimos, yo peleo por el Evangelio, yo peleo por el Evangelio. ¿Cómo es posible que el hermano se porte así? ¿Cómo es posible que el hermano, sea paciente? Acércate, conoce su historia, porque no todos venimos de la misma historia. Cada uno es un libro abierto ante el Señor que escribe su propia historia. Ten paciencia, no lo juzgues. Estamos pecando por juzgar al hermano, porque no sabemos el sufrimiento que hay detrás de esa vida, que ya por gracia y misericordia de Dios está en Cristo Jesús, y demos la gloria a Dios por eso, ha sido salvado. Pero detrás de hecho hay un trabajo que debe esa persona liberarse de temores, de miedos, que en el pasado tenía, y que eso, por la promesa del Señor, todos los días, si esa persona, ese creyente se apega al Evangelio, a la palabra de Dios, y a través del poder del Evangelio, eso va a ir cada día desapareciendo en su vida. Los creyentes fuertes en Cristo sabían que un ídolo no es nada, que la comida no tiene un poder espiritual, que no, que la libertad cristiana es real. Todo para ellos era correcto, pero tenían o cometían un error mortal. Pensaban que su claridad doctrinal era suficiente. No era suficiente, porque el otro no tenía esa claridad, y el fuerte no estaba dispuesto a frenar por amor. Es decir, hermanos, muchas veces ese conocimiento que tenemos en Cristo Jesús a través de su evangelio, que todo día vamos adquiriendo, debe llevarnos a la empatía, no a la crueldad. La libertad, hermanos, que tenemos en Cristo, porque somos libres en Cristo Jesús. Cristo nos hizo libres del pecado, de la muerte, de la esclavitud. Ahora somos libres y esclavos a la vez de Jesucristo. Esa paradoja. Pero esa libertad sin amor es violencia espiritual. Es doctrina sin sensibilidad que destruye, porque muchas veces vemos al hermano y le corregimos fuertemente con una actitud legalista. Lo que hacemos es más de acercarlos a Cristo que apartarlos. Ocurre esto muchas veces. Y el problema no es que una persona aquí, en el contexto de nuestra iglesia, se le corrija y se marche. Gloria a Dios que se va a otra iglesia. El problema es que si esa persona se enfada y se va al mundo, allí es un gran problema, porque allí donde la Biblia nos dice y nos llama, nos hace entender que somos piedra de tropiezo. Si una persona es corregida y a lo mejor pues cambia de iglesia, gloria a Dios, no tengo problema, hermano, si alguien se va a otra iglesia. El problema sería que si esa persona vuelve a su vida antigua sin Cristo Jesús. Hermanos, Pablo está hablando tanto a los débiles como a los fuertes. ¿Por qué? Porque es necesario, hermanos, que muchas veces el que es fuerte debe renunciar a su libertad por amor a su hermano. Y le pongo una idea, ¿no? Si usted tiene problemas con el alcohol y un día lo invito a mi casa, que no la tengo todavía aquí, pero bueno, algún día, y yo le invito, si usted tiene un problema con el alcohol y yo sé su historia, le aseguro, hermano, que no va a haber ni una gotita de vino ni de cerveza en la mesa. Y no estamos hablando que el alcohol es malo. Dice el texto, no embraguéis con vino, ¿no? Ahora, con eso no quiere decir que vamos a tomarnos una botella de vino. No, no. Tomas una botella de vino, te pones contento y ya verás. Estamos hablando que el problema aquí está en la idea de que si el hermano tiene una cierta debilidad, yo no debo ser piedra de tropiezo. Entonces no puedo exigir, bueno, como yo no tengo un problema con el alcohol, yo me puedo tomar una copa, dos copas de vino, no hay problema. Entonces tú también tienes que tomártela, porque el vino no es pecado. Entendemos la idea, ¿no? Pero si el hermano tiene un problema en su pasado, en su historia, de diversas maneras que no podamos describir o entender, pero que sabemos, hermanos, debemos de ser sensibles. Allí se llama la aplicación al amor sacrificial por el hermano. Yo privándome a ciertas cosas que me gustan por la causa de poder cuidar el alma de mi hermano. Y aquí el problema eres, hermano. No era el problema ni la comida de los ídolos, no era el problema que si debían comerla, no comerla, no era ese el problema. El problema aquí era la libertad que yo empleo en la conciencia que tengo
¿no? Porque yo puedo decir, bueno, es que yo, en mi situación, a mí, mi debilidad no es esa, y por lo tanto, el hermano X, el hermano Apolinario, el hermano Juanito, pues a él tampoco le va a afectar. Él no le va a afectar una copita de vino o dos copitas de vino, no le va a afectar, porque a mí no me afecta y porque la Biblia dice, no embriaguéis con vino. No, aquí debemos tener un cuidado, hermano. ¿Por qué? Porque la conciencia muchas veces interpreta antes que la razón. ¿Me entiende la expresión? Aquí la conciencia interpreta antes que la razón. La conciencia, hermanos, es un lente moral. La conciencia funciona como un lente a través de la cual interpretamos nuestras acciones. Si esa lente está sana, interpreta correctamente. Si esa lente, mi conciencia, está herida, interpreta con miedo. Si esa lente, esa conciencia está débil, interpreta con confusión. Si esa lente está débil, marcada por el pasado, interpreta con culpa. Hermano, el débil no se tiende a analizar, no razona teológicamente, no. Su conciencia reacciona instintivamente, eso está mal. Bueno, ese es el contexto, hermanos. Y la idea para que usted lo entienda más es, si usted, por ejemplo, ha venido de una situación en el pasado que el alcohol era un problema, y usted se sienta a la mesa con un hermano que se toma una copita de vino, y usted lo juzga porque toma vino, no es el problema, es el vino. El problema es usted, que usted ha tenido un pasado. ¿Por qué? Repito otra vez y enfatizo el mismo texto. ¿En dónde queda el texto que Pablo dice que no se embriague con vino? No os emborrachéis, la idea, con vino. El problema no es si el vino, el problema es la conciencia, mi conciencia. Mi conciencia muchas veces, hermanos, delimita la forma en la cual yo vivo el evangelio. No significa porque yo tuve problema en el pasado, a todo le va a afectar. Pero si es verdad que si ese pasado está ligado a una situación X y va a afectar, yo debo de privarme de ciertas cosas por el amor a mi hermano. Si un hermano no quiere comer carne de cerdo, pues no le doy carne de cerdo, le doy pollito, como dice Marbella. Si un hermano le afecta tal cosa, esa es la idea, hermano, que Pablo, ese es el principio. Y aquí llegamos, hermanos, a un principio del mismo versículo 8, ya llega el versículo 8. No pecamos solo cuando hacemos lo que es malo, sino cuando hacemos lo que creemos que es malo. Repito, no pecamos solo cuando hacemos lo que es malo, sino cuando hacemos lo que creemos que es malo. Si el débil piensa, esto ofende a Dios, esto me contamina, esto es idolatría, esto traiciona a Cristo. Hermanos, aunque objetivamente no sea así, si come, pecará contra su conciencia. Es decir, si usted, por ejemplo, tiene un problema y a un hermano está diciendo, hermano, bueno, tómate una copita de vino, estamos hablando del vino, y usted lo hace, hermano, no está usted comprometido a hacerlo, en primer lugar. No, tampoco usted puede jugar al hermano que es un borrachín, porque muchas veces podemos pensar, no, mira, es que como toma un copito de vino delante mío, no quiero imaginar lo que hace cuando no está, ¿no? Eso, hermano, no nos corresponde a nosotros, hermanos. Entonces, aquí es fuerte la idea de Pablo que el problema de la libertad cristiana es la conciencia, que ciertas situaciones para unos puede ser piedra de tropiezo, hermanos. El fuerte nunca debe empujar al débil a hacer algo en contra de su conciencia. Aquí Pablo está preparando para dar un golpe de mayor fuerza en el versículo 9, y es que la libertad del fuerte puede destruir la fe del débil. La libertad del que es fuerte en Cristo, que no tiene ningún problema, que está consolidado en la palabra de Dios, puede destruir al débil. Pero antes Pablo explica la razón. Cuando el débil imita al fuerte sin convicción, hace algo que su propia conciencia condena. Y eso contamina su interior porque va a tener un remordimiento de conciencia. Mira, el hermano Carlos me invitó una copa de vino y yo no quería. Y al final yo sé que en mi pasado, en mi conciencia, el vino no es que es pecado, pero no me asienta bien. Entonces lo hice porque es el pastor y porque me insistió, etcétera, etcétera. Hermanos, debemos de tomarnos el libre albedrío que nos da el fruto del Espíritu Santo. Hermanos, la consecuencia inmediata de esa confusión que podemos tener, de esa confusión de conciencia, aparece en la frase del verso. Mírenlo ahí. Y su conciencia, siendo débil,
se contamina. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Aquí el problema, hermanos, es la contaminación de la conciencia del débil. ¿Por qué? Porque para el que es fuerte no es problema, pero para el que es débil sí es un problema. Es un problema ético, porque puede llevar a un daño espiritual. Es un problema que debemos reflexionar porque define nuestra responsabilidad como fuertes, de no ser piedra de tropiezo, de no exponer a otros a que se contamine. Eso no está significando, hermanos, de ninguna manera una contaminación demoníaca. No significa un pecado ritual. No significa una impureza ceremonial. Significa la culpa interna, la confusión moral, la angustia espiritual, la turbación interior, la contradicción emocional, etcétera, etcétera. Por eso, hermanos, rápidamente, hablando de esa conciencia contaminada, hay 4 cosas que le quiero compartir dentro de este apartado, el apartado de la contaminación de la conciencia del débil. La primera es, ¿qué significa contaminarse en el contexto de Pablo? ¿Qué Pablo quería decir cuando hablaba de contaminarse? Pablo lo deja bien claro. La contaminación no está en el alimento. La contaminación no está en la carne. La contaminación no está en el ídolo, no está en el acto. La contaminación está en la ruptura interna entre lo que uno cree y lo que uno hace. Cuando uno actúa contra su conciencia, algo se rompe por dentro, ¿no? Se hiere la seguridad espiritual, se enfría la confianza en Dios, se genera una culpa falsa, se debilita la fe, se siente que está pecando, se teme haber ofendido a Dios en gran manera. Hermanos, ese es el estado emocional, espiritual, y eso puede causar en muchas personas en Cristo o el síndrome de culpa persistente que en vez de ayudarle a su crecimiento espiritual le puede llevar a destrucción. ¿Y cuál es? El efecto espiritual debe ser actuar sin convicción. Romanos 14:23 dice, todo lo que proviene todo lo que no proviene de fe es pecado. Pablo enseña que cuando uno hace algo sin convicción firme, peca, aunque el acto sea objetivamente neutro, ¿no? ¿Por qué? Porque el creyente no lo hace para el Señor, sino para agradar al otro, o por presión, o por imitación, la presión social, ¿no? Y eso puede producir en nuestra vida un caos interior, una debilidad en mi voluntad, una pérdida de confianza en la propia fe. La imitación del fuerte puede causar daño, hermanos. El débil ve al fuerte comer carne y piensa, y si lo hace, debe ser correcto, pero su conciencia está gritando por dentro, eso está mal, eso está mal. Entonces, hermanos, comer sin convicción y sin comer sin convicción puede hacer que el hermano sienta que ha pecado. La culpa falsa puede ser devastadora que la verdadera, hermanos. Ese sentimiento de haber hecho cosas que a muchas veces nosotros, hermanos, somos expertos en poner más mandamientos en la Biblia, ¿no? Ponemos más mandamientos de lo que dice la palabra de Dios. No sé de dónde lo sacamos. Hay muchas cosas que nosotros tenemos en nuestro bagaje espiritual, vida cristiana, que no son necesariamente bíblicos. Ideas que nosotros hemos concebido porque hemos escuchado y hemos pensado. Por eso, hermanos, vuelvo al punto, es importante estudiar la Biblia, que nadie te cuente una historia, que tú mismo vivas la historia, que tú mismo descubras la palabra de Dios. Todo lo que debemos de hacer debe ser fundamentado por la palabra de Dios y estamos llamados nosotros a descubrir por nosotros mismos esas verdades. Hermanos, la responsabilidad moral del fuerte, ¿no? ¿Cuál es esa responsabilidad? La contaminación del débil no viene de la carne, pero no viene del ídolo, no viene del acto, no viene de los demonios, no viene del fuerte. Por eso Pablo está preparando el terreno para la advertencia en el versículo 9 otra vez. Mirad que esa libertad vuestra no venga a ser tropezadero. El fuerte no peca por comer, de ninguna manera, la comida de los ídolos, pero peca por destruir al débil haciéndolo delante de él.
¿no? Si el vino no es malo, vuelvo al ejemplo del vino, ¿no? O algo parecido. Si yo sé que para el hermano es un problema de conciencia, entonces yo no debo de ninguna manera exponerlo a su conciencia, que su conciencia lo puede destruir. ¿Por qué? Porque hay dos cosas que pueden ocurrir. En primer lugar, lo que ocurre es que al hacerlo, yo le quito el problema. Y si él tiene un problema, él va a decir, mira, es que si él lo hizo y ya estoy en Cristo, soy una criatura, soy más que vencedor, y por eso sacamos textos y aplicamos mal la palabra de Dios. Yo lo puedo, todo lo puedo en Cristo, que lo aplicamos muy mal, por cierto, y no va a pasar nada. Eso pasó hace 2, 3 años, ¿no? Hace 8 años que me convertí y no he recaído. Entonces, como lo hizo Josué, no hay problema. Venga, vamos. Hermanos, eso puede destruir a la persona porque puede abrir una puerta a recaer en su vida. Dos, puede llevarle a una acción de una presión social. La presión social, hermanos, es algo que vivimos todos de diferentes maneras. Si estudiamos, el contexto de estudios. Si trabajamos, el contexto del trabajo. Tenemos muchas presiones que a veces hacemos que todos esos comentarios puedan distorsionar la idea de la conciencia que Dios ha instaurado en mi vida, que está, no, como así como la salvación, hermanos, un regalo de Dios. En esta vida presente estamos viviendo el proceso de santificación. No es que ya hemos sido totalmente transformados y no estaremos con Cristo, ¿no? Estamos siendo transformados. Lo que sí se nos promete es que ya somos salvos, que ya no estamos bajo maldición del pecado, pero estamos todavía enfrentando los estragos de lo que causa este mundo caído, el pecado. Por eso pecamos, pero no pecamos con la conciencia que teníamos antes. Por lo tanto, hermanos, aquí llegamos a una parte muy importante. Estos creyentes estaban discutiendo, estaban pensando, a lo mejor algunos mirando a los que eran débiles porque no comían, y los que eran fuertes, pues los débiles le miraban, ¿y esto qué le pasa? ¿Cómo es posible? Porque venían de un contexto, de un pasado, de una historia, de una memoria, eso se llama conciencia. Y aquí Pablo emplea algo con fuerza y de forma radical. Dice que para un judío y para un ex pagano, la comida no significa nada. La comida no contamina. La comida no mejora tu condición espiritual. La comida no empeora tu posición delante de Dios. Hermano, hablo del pasaje. No estoy hablando de comer en exceso, que es otra cosa. Estoy enseñándome a lo que dice el texto. Ya luego hablaremos si comer demasiado, comer mal es saludable o no. No miren al hermano, mírense en ustedes mismos. Esta verdad, hermanos, nos lleva a destruir dos sistemas religiosos. En primer lugar, ¿cuál es el primer sistema religioso que se ha intrometido en la iglesia sin invitación? El legalismo. El legalista piensa, si como yo soy más santo, si no como yo soy más santo, si yo me aparto del pecado absteniéndome de estas cosas. Pablo dice, no, la comida no cambia tu posición ante Dios. Ese, hermano, el problema que tenemos ahí. El otro problema es el misticismo espiritual o la superstición que muchos creyentes tienen. Cada uno de nosotros tiene un grado de superstición en nuestra vida, ¿no? A veces lo vemos, ¿no? Que siendo creyentes, a veces creemos en el horóscopo, creemos en la alineación de los planetas, o creemos en los santitos. Algunos creyentes en Cristo todavía tienen que encomendarse o poner una velita o el santito o la Virgen tal, hermano. Si estás en Cristo, todo eso son ídolos. Quítalos de tu vida, porque le estás rindiendo oración a extender venerancia, reverencia o una vela. Son ídolos que tienes que erradicar. Esos son los ídolos que tienes impregnado de tu conciencia pasada que necesita poco a poco. Entonces, en ese contexto, si yo me encuentro con un hermano que todavía tiene sus velitas en su casa, yo no puedo ir, hermano, te vas a ir al infierno. Quita eso. Yo tengo que con amor orar, hablarle, buscar una oportunidad y decirle en amor, no decirle, hermana, te vas a condenar al infierno. ¿Qué te pasa? Estás en Cristo. ¿Cómo es posible que tengas a la Virgencita del Carmen? ¿Cómo es posible que tengas a tal Virgen, a ese tal santo? Pues muchas veces, hermanos, esos ídolos pueden ser nuestra propia pareja, nuestros propios hijos. Yo temo más a esos ídolos. Porque al final dice Pablo, esos son objetos.
Esos son objetos que no tienen poder, no tienen vida, no se mueven. Llegados aquí, hermanos, aquí podemos ver la presión que podían enfrentar estos hermanos en esta situación, porque hay una palabra que se utiliza en el texto llamada afectos, y muchas veces eso es lo que nosotros buscamos como hijos de Dios en la sociedad. Muchas veces nos apremia más la aprobación de la gente que la aprobación del Señor. Socialmente hacemos las cosas correctas porque no queremos llegar mal. Un ejemplo, ni se te ocurre llegar tarde al trabajo, pero a la iglesia, ¿qué pasa si te vas al aeropuerto, tienes una hora para viajar y llegas tarde? Pierdes el vuelo. ¿Y la iglesia? ¿Qué pasa que si ya llevas 3 veces llegando tarde a tu trabajo, qué puede pasar? Probablemente si tienes un jefe compasivo te va a decir, mira, la última vez, pero quizás a la segunda te va a decir, mira, despedido. Estaba buscando la forma de cómo despedirte y me la has puesto fácil. Pero en las cosas de Dios, hermanos, muchas veces somos negligentes porque tenemos muchos ídolos en nuestra vida. Nuestros ídolos pueden ser, como dije, nuestra familia, nuestros hijos, nuestra pareja, nuestro trabajo. Todo lo que esté por encima de Dios es un ídolo. Esa es la definición más exacta. Todo lo que esté por encima de Dios es un ídolo. Si tu trabajo está por encima de Dios, es un ídolo. Es un ídolo en el cual debes de pedir al Señor que ayude a quitar de tu vida. Si tu esposo, tus hijos están por encima de Dios, es un ídolo, eso es idolatría. Y debes de pedir al Señor que quite eso. Hermanos, acepto significa aprobados, presentables, agradables, dignos de comunión. ¿Estamos buscando muchas veces la aceptación del mundo o estamos buscando la aceptación de Dios? Está claro que alguna de estas, alguna te va a llevar a buscar aprobación ahora, en este lado de la eternidad, pero la otra te va a llevar una aprobación al otro lado de la eternidad y que no se debilita y que no se caduca y que permanece en el tiempo. Tu vida está llena de normas, de restricciones. No debo hacer esto, no debo comer esto, no debo hacer tal cosa. De muchas reglas externas, hermanos, que muchas veces no están ni siquiera en el Evangelio. Y nosotros hemos sacado muchas cosas y hemos hecho principios de muchas situaciones que no están en el Evangelio. Y aquí, hermano, permítanme distinguirles rápidamente porque nosotros somos expertos en hacer de una historia bíblica sacar principios. Hermanos, los principios explican o pueden ser explicados a través de historias bíblicas. Aquí, hermanos, en este contexto, los fuertes pensaban, yo sé más que ellos, yo soy más seguro. Como sé que esos ídolos no tienen poder, no pasa nada. Yo entiendo mi libertad y la voy a emplear a mi manera porque vivimos, hermanos, en una sociedad individualista. Y es así, hermanos. Sea que te guste o no, cada uno de nosotros tenemos eso en nuestra vida. En mayor o mayormente somos individualistas. No vemos que Dios nos ha llamado a vivir en comunidad como pueblo de Dios y que yo tengo la responsabilidad de mi hermano. Si Dios me ha dado ser parte, me ha llamado a ser parte, yo he respondido para salvación, me he arrepentido de mis pecados y soy parte de una comunidad de creyentes, yo tengo una responsabilidad comunitaria, una responsabilidad compartida, pero todo, hermanos, debe ejercerse desde el amor. Por lo tanto, hermanos, no confundas tu libertad con crecimiento espiritual, porque muchas veces la podemos confundir. Tener libertad no te hace más maduro. Que no tengas ciertos problemas no te hace más maduros. Que si para ti una cuestión particular es un problema y no lo tienes, no te hace más maduro. Saber que un ídolo no es nada no te convierte en un gigante espiritual. Comer con libertad no es indicio de madurez, sino de conocimiento. Y Pablo lo dijo, dijo que el conocimiento sin amor, como he dicho a lo largo de este sermón, que el amor sin conocimiento envanece, ni nada sirve. Por lo tanto, hermanos, debemos de prestar atención que nuestra vida comunitaria debe ser enfocada no en nosotros mismos, sino en el prójimo. Porque cada acción, cada cosa que yo haga debe ser mirada de esta perspectiva.
¿Será que esto que a mí me gusta va a afectar la fe de mi hermano? Eso se llama aplicación de la libertad de la conciencia de la manera correcta. Por lo tanto, podría decir el legalista, no comer me hace más santo. El libertino dice, comer prueba mi madurez. No, no pasa nada, como Cristo me perdona, ¿no? Ninguno, dice Pablo, tiene razón, porque la comida no es el problema, la comida no te da santidad. ¿Quién te da santidad? Cristo Jesús. ¿Quién te da santidad? Su palabra. ¿Quién te ayuda a vivir en santidad? El Espíritu Santo. Por eso debemos, hermanos, de poder ejercer esa libertad de la forma correcta. Y vamos terminando, hermanos, a una última parte. Dice el versículo 9. Pero mirad que esta libertad vuestra no sea tropezadero para los débiles. Esto es probablemente uno de los mandamientos más profundos en el Nuevo Testamento con la convivencia cristiana. Dice el término aquí que Pablo cita, mirad, un verbo que da una advertencia urgente. Mirad, prestad atención, es importante, fijaros. En griego, la idea es, como una traducción significaría, estad vigilando constantemente, es decir, presta atención, no bajen la guardia, cuiden permanentemente. ¿Por qué Pablo hace una advertencia tan fuerte? Porque Pablo sabe que el peligro del fuerte no es la idolatría, no es el pecado ceremonial, no es la contaminación del fuerte, estoy hablando. El peligro del fuerte, hermano, es el orgullo. Y el orgullo nos puede destruir y destruir a todos. Porque a lo mejor yo no tengo un problema con ciertas cosas, no tengo problema con el alcohol, no tengo problema con las drogas, no tengo problemas con muchas cosas, pero si soy orgulloso, ahí hay un peligro grande. El orgullo me lleva a creerme superior a los demás y eso no agrada al Señor. Pablo nos dice, cuidado, tu libertad puede convertirse sin que tú te estés dando cuenta en una fuerza destructiva para ti y para tus hermanos. Él utiliza una frase, hermanos, en este versículo, el 9, esta libertad vuestra. Está reconociendo que la libertad que Cristo nos ha dado es una libertad que la podemos ejercer cada uno de nosotros, ya seamos débiles o fuertes. Pablo no cuestiona que esa libertad es verdadera. Si el creyente quiere comer, debe comer. Si quiere probar algún alimento, lo debe de hacer, porque sabe el fuerte que un ídolo no es nada y una comida no es nada, que la cuestión no es la comida. Pablo está reconociendo la libertad, pero inmediatamente la limita con amor. Cualquier cosa, hermanos, que nosotros empleemos nuestra conciencia, nuestra libertad en Cristo, pero no lo hacemos con amor, hermanos, de nada nos sirve. Esa es la premisa, hermanos, de este capítulo. El cristiano tiene libertad, tenemos todos libertad, pero esa libertad tiene que estar subordinada siempre, siempre al amor. Por eso, hermanos, muchas veces me voy a privar de esa libertad por cuidar a mi hermano, para no ser piedra de tropiezo. ¿Sabes lo que significa piedra de tropiezo? La piedra de tropiezo es una trampa, algo que hace caer, un acto que destruye lo que estamos hablando, la conciencia del débil, un ejemplo de ruina de fe del otro. No es un tropiezo, hermano, menor el problema aquí. Eso es un escándalo que conduce a la ruina espiritual. Y Pablo está diciendo, tu acto puede llevar al débil a hacer algo que su conciencia condena y al hacerlo lo destruyes. Y aquí está la gravedad, hermanos. Por eso no debemos exigir a los hermanos que vayan a su propio ritmo. Si el hermano le afecta algo, déjale que le afecta. Ora, no lo incites. El fuerte no solo irrita al débil, lo daña. Wow. Lo confunde. Porque si para mí el alcohol no es malo, para el hermano tiene un problema de conciencia de su vida pasada. Vemos que conciencia es la memoria pasada que hemos tenido de nuestra vida anterior sin Cristo, que arrastramos ahora, que esa conciencia va a ser transformada, renovada en el tiempo, a través de la palabra de Dios, a través del conocimiento de la palabra de Dios. Por eso usa la palabra conocimiento.
Por eso, hermanos, el conocimiento es tan importante, porque a partir del conocimiento podemos tomar las decisiones. Inclusive, conociendo a Dios, a veces tomamos malas decisiones que no agradan a Dios. Y Pablo está diciendo que es algo de gravedad. ¿Quiénes son los débiles, hermanos? En este pasaje, los débiles son los nuevos convertidos. Los débiles son los creyentes sensibles. Los débiles son los hermanos con heridas del pasado. Los débiles son personas con formación religiosa previa. Es decir, por ejemplo, una persona que ha sido practicante católico y viene al evangelio. No estamos diciendo que no es salva, estamos diciendo que es salva, pero que tiene una conciencia, una historia que poco a poco debe seguir renovándose a través de lo que es correcto, a través de la palabra de Dios. ¿Quiénes son los débiles? Cristianos en proceso de renovación interior, personas que son frágiles, personas que tienen almas delicadas. Y Pablo dice que los débiles están en manos de los fuertes. Esa es la premisa, hermanos. ¿No acaso has visto alguna vez un hermano que se enfada porque no le ha saludado? Probablemente esté frente a un hermano débil. De repente estás aquí a una cosa, el pastor no me saludó. Ahora le aplico la misma moneda, no lo saludo el domingo que viene. He conocido, esos son débiles. Si tú te has comportado así, perdóname decirte, hermano, eres un creyente débil. Probablemente yo soy un creyente débil también en muchas cosas. Es un ejemplo de muchas cosas que podemos ver. Pero hermanos, aquí la premisa es que dentro de la iglesia nosotros estamos llamados a protegernos unos a otros. Los fuertes deben sostener a los débiles. Los fuertes deben animar a los débiles. Los fuertes deben de caminar con los débiles, pero todos, hermanos, deben ser bien cuidados en el contexto del amor. De ninguna manera, inclusive Dios con su poder nos pudo haber impuesto la salvación y Él no nos impuso. Ejercemos la libertad que tenemos como seres humanos, como creación especial, de libre albedrío. Nosotros decidimos, pero debemos procurar hacer todas estas cosas no con imposición, sino desde el amor, desde el consejo, desde la guía, desde el caminar juntos. Tú te vas a ganar la autoridad en una persona cuando te ganas la confianza, y eso se gana conociendo, caminando con él, ¿no? ¿Qué te parece, hermano, esto de aquí? O alguien te va a preguntar, mira, ¿tú qué te parece? Y ahí tú vas a poder dar el consejo. Hermanos, terminando ahora sí, como iglesia, tenemos un gran desafío de pensar que estamos frente al cuidado de muchas almas. Y para Cristo las almas son más importantes. Cristo no vino a ser un revolucionario, no vino a ser el personaje más amado por fama o por política. Cristo vino para salvar a las personas, porque las personas para Dios son importantes. Para Dios tú eres importante. Para Dios mi vida es importante. Por lo tanto, hermanos, si tú eres una persona que estás llevando a un nivel de formación espiritual más elevado que otros, debes entender que alrededor tuyo hay creyentes con historias distintas, que vienen de culturas distintas, que vienen de trasfondos culturales con heridas, con luchas. Pero tanto, hermanos, no intentes sujetarlo del brazo y llevarlo a tu mismo nivel y exigirle la manera como tú te exiges a ti en tu relación con Dios. Al contrario, debes caminar con Él, amarlo. Hermanos, el amor es importante, es una premisa importante. Debes amarlo, debes de tener paciencia. No significa eso que no le vas a corregir, no estoy diciendo eso, de ninguna manera. Le vas a corregir, pero lo vas a hacer desde el amor, no de la imposición, porque a veces, hermanos, el corazón del ser humano, cuando tú le dices algo, hace lo contrario. Si tú le dices a un niño pequeño, no metas el dedo en el enchufe, el niño va a estar tentado en hacerlo, créemelo. Tapa esa conexión de electricidad porque el niño, si tú le dices, y lo va a hacer. Así somos todos. Dios nos mostró el camino a través de Jesucristo y hemos tardado muchos en llegar a ese camino porque somos por naturaleza rebeldes. No queremos ser gobernados, queremos nosotros tomar nuestras propias decisiones. Reconoce, mi querido hermano, que tu hermano no lleva el mismo ritmo espiritual. Que algunos crecieron en un contexto de religiosidad, de legalismo. Algunos vienen de un contexto de libertinaje. Otros vienen con ciertas prácticas de su pasado, con rituales estrictos.
Y no podemos, hermanos, exigir de ninguna manera a todos que avancen al mismo ritmo. Por eso, hermanos, somos un cuerpo distinto, iguales en Cristo, pero que cada uno cumple una función, que cada uno va a un ritmo. No puedo yo exigir a mi hermano que lleva 2 años, que conozca toda la Biblia, que sepa predicar, etcétera, etcétera, cuando él recién está comenzando. Sé paciente, no lo empujes, no fuerces, no exijas, acompaña, ama. El amor, hermanos, acelera todo lo demás. El amor acompaña sin presión. El amor camina a paso débil, pero a paso seguro. Porque si viene un amor de Dios, no es tú el que vas a transformar esa vida, es Cristo a través de ese amor, a través del evangelio que le vas a dar, de la palabra que le vas a dar en el tiempo correcto, en la situación correcta. Recuerda, hermano, que la persona que tienes para Dios es importante. Y si tú haces cualquier cosa que causas en las personas tropiezo, te vas a encontrar en un gran problema, hermano, porque para Dios es importante. Si para Dios es importante, para mí debe ser importante. Cuando tengas que un problema de conciencia de hacer ciertas cosas, piensa que es mejor renunciar para ganar. Cristo renunció a su posición de gloria de Dios y vino a la tierra, se encarnó en esta naturaleza perversa, caída, destructiva que somos los seres humanos, pero Él vino a hacerlo. Entonces, por lo tanto, para ganar muchas veces tienes que perder. En una situación, pierde por el amor al creyente, por el amor a tu hermano que es débil. Renuncia, contente, espera, acompaña, sé paciente en toda situación. Recuerda la premisa, hermanos, que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Padre, gracias te damos en esta hora porque eres bueno. Porque nos enseñas en este pasaje que hemos leído que la cuestión no es la carne, la comida ni los ídolos, es el problema de conciencia. Y que tenemos una gran responsabilidad, si soy creyente, fuerte, de cuidar de los débiles, de caminar con ellos, de no hacerles sentir mal, sino más bien animarles, acompañarles en amor. Porque tú me enseñas que no puedo vivir el Evangelio de forma aislada, Señor, que debo vivirlo en comunidad. Por lo tanto, eso me lleva a pensar que no puedo quedarme en casa viendo un culto por internet. Debo estar con mis hermanos, imperfectos como yo, que tienen sus cargas. Y por la gracia de Dios, porque todo es gracia. Si no fuera gracia de Dios, tú harás la obra, Señor. Ayúdanos, Señor, a no ser personas prontas para juzgar a los demás. Porque nosotros somos propensos a juzgar las actitudes, pero tú eres el único juez. Y tú juzgarás a todos. Y tú juzgarás el corazón, porque es lo que tú juzgas. Como dijo el profeta Samuel, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Ayúdanos a poder tener una libertad correcta, emplear una libertad correcta de conciencia en cada situación. Por eso tenemos el Espíritu Santo, que tenemos el conocimiento, pero necesitamos el Espíritu Santo para poder guiar nuestra vida y tomar las mejores decisiones en los contextos que nos enfrentemos. Padre, ayúdanos a morir al legalismo. Ayúdanos a vivir esa vida religiosa, que conocemos la Biblia, exigimos a los demás una renuncia, porque yo le he renunciado, yo lo he superado, no significa que el otro lo va a hacer. Ayúdanos a entender que ellos van a otro ritmo, que tienen sus luchas. Eso no significa que vas a tratar el problema, significa que le vas a hablar y decir de la misma manera, se lo vas a decir pero en amor. Y te vas a ofrecer y me voy a ofrecer a caminar con el hermano. Por eso decía el sermón de hoy, cuidando al hermano débil. Esa es nuestra responsabilidad, de cuidar a aquellos que son débiles, de no ser piedra de tropiezo, de caminar con ellos, porque todo lo que hagamos para ti debemos hacerlo en amor, porque todo el conocimiento, esa madurez, que el sinónimo de madurez es el conocimiento de Dios que nos da. Si esa madurez, ese conocimiento, no lo hago con amor, dice Pablo, de nada me sirve, nada soy. Ayúdanos a ser una iglesia que nos amemos unos a otros, que deseemos estar juntos todos los días, aunque no podamos estarlo por las diferentes circunstancias, que deseamos tiempo pasar juntos
y ayudarnos unos a otros, no simplemente a conocer su historia para juzgarle, decirle, ay, mira el hermano, qué terrible que ha sido, me ha contado su historia, no, que rompa, Señor, cualquier chisme que pueda surgir, cualquier malentendido, y que todas las conversaciones sean para edificación, para restauración, para sanidad, para ayudar al otro a caminar directamente y para que nosotros, que no somos perfectos, que también necesitamos ayuda, podamos aprender y caminar juntos para tu gloria, Señor. Que todo lo que hagamos, lo hagamos para tu gloria, porque ese es el propósito, el diseño tuyo para nosotros, que hemos sido creados para tu gloria, para glorificar tu nombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.